Mientras el live action de Blancanieves toma forma, hace tiempo surgió otra polémica con algunos de sus personajes más entrañables, los enanos. Las polémicas actuales tienden a ser decadentes, pero en el presente caso sirven igualmente para poner en evidencia cómo la moda de lo políticamente correcto va en contra del propio sentido común y atenta contra la cultura. En el día de hoy repasaremos el tema y sobre todo, un análisis sobre los cuentos de hadas, la distorsión de los mismos en las adaptaciones actuales y la opinión de Blancanieves de Disney del mayor referente de literatura fantástica del siglo XX, J.R.R. Tolkien, creador de la Tierra Media y del Señor de los Anillos. Así es, Tolkien tenía una opinión sobre la Blancanieves de Disney, y en el día de hoy, su opinión está más viva que nunca. El tema de discusión parte de las declaraciones de Peter Dinklage, reconocido por su papel en Juego de Tronos. El actor, en un podcast humorístico para Marc Maron, calificó como un retroceso hacer nuevamente una película con los personajes que acompañan a la protagonista. Sus palabras fueron: "Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, pero siguen contando la misma historia de Blancanieves y los 7 enanos. Que den un paso atrás y miren lo que están haciendo. Para mí no tiene sentido", sostuvo el actor, quien nació con acondroplasia. Y agregó: "Son tan progresistas en unas cosas, pero aún están haciendo esa maldita historia sobre 7 enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos hacen? ¿No he conseguido ningún avance desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso", agregó el actor. Por su parte, Disney, casualmente o no, tomó partido de las declaraciones y prometió que sería sin estereotipos. Según manifestó un portavoz en la revista The Hollywood Reporter de la siguiente forma: "Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos 7 personajes, y hemos estado consultando a los miembros de la comunidad de enanismo", indicó un comunicado de la empresa. El proyecto de volver la historia de Blancanieves al cine con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney para readaptar sus clásicos animados a la vida real, pero también pone en evidencia a una industria que carece de ideas creativas. Los refritos están a la orden del día, pero en el camino buscan reescribir la historia. Pero no con ideas nuevas, sino desdibujando lo ya creado. Ahora, Disney está en todo su derecho de reinventarse o hacer con sus clásicos lo que quiera, así como el actor de representar a un sector que ha sido ignorado y de manifestar su malestar. Por un lado, le doy la razón con el hecho de que es cierto que en la mayoría de los actores en su condición han sido relegados a papeles secundarios o cómicos a causa de su padecer. Pero por el otro lado está lo irónico del asunto, donde ahora todos aprovechan para subirse al tren de los ofendidos, así como la forma en que los medios redactan estas noticias. Pues por un lado y del otro siempre está presente el tema de la inclusión y competir por quién resulta más inclusivo. Si al menos fueran sinceros, pero estas intenciones no son inocentes, y esto es algo que podemos verlo de forma muy patente en las agendas progresistas, donde lo políticamente correcto va ganando terreno en el mundo de los videojuegos, la televisión y el cine, pero no con una alternativa original con historias nuevas que permita lucir a las minorías. Hablo de las reales, no de las personas que se autoperciben un caballo, por ejemplo, sino de gente con discapacidad, por ejemplo. Yo mismo he conocido gente buena que vive en esa situación y que busca películas que reflejen su vida diaria sin hacerlos ver como víctimas. Pero en cambio, tenemos estos live action, que desdibujan lo anteriormente establecido en favor de la policía del pensamiento, que levanta con orgullo el estandarte a favor de las minorías, pero que en verdad solo las instrumentaliza. Sobre todo a los sectores más impensados, incluso para hacerse con el control del lenguaje y sus pronombres, actuando como juez y verdugo en contra de la mayoría que opina distinto. Ahora, sería bueno replantearse también en este punto qué entendemos como el cuento de Blancanieves. Les aseguro que no es la misma historia tonta de siempre como manifestó el actor. Ahí está su error. Porque llegados a este punto les pregunto: ¿por qué creer que el cuento responde exclusivamente a Disney? Bien, ahí entra en escena la influencia del cine y la cultura popular, así como una estrategia de marketing que con los años ha logrado colarse en muchas cartucheras infantiles, mochilas escolares y muñecos en cada hogar del planeta. Pero lo cierto
es que pese a que todos hemos crecido con esta versión, resulta una versión distorsionada de aquel cuento popular publicado en 1812 por los hermanos Grimm en Alemania. Recién en 1937 la película animada de Walt Disney vio la luz. Ya en su momento la película recibió críticas, pero eran mucho más consistentes, ya que la original entremezcla hechos históricos junto con elementos folclóricos y mitológicos muy profundos. Uno de los mayores críticos de su época fue John Roland Reuel Tolkien, quien el 21 de septiembre de 1937, 3 meses antes, publicó El Hobbit, la historia que sigue las andanzas de una criatura menuda que habita en la comarca, Bilbo Bolsón, que acompaña a Gandalf y a un grupo de enanos alegres, pero listos para la batalla, en su peligrosa búsqueda para recuperar su hogar y el tesoro de Smaug el dragón. Ambas historias se centraron en un grupo de personajes imaginarios, los enanos, pero ahí es donde terminan las similitudes. Como señala The Tolkien Companion, Tolkien encontró encantadora a la bella Blancanieves, pero no estaba nada satisfecho con los enanos. El desprecio de Tolkien se originó de su conocimiento como experto en los cuentos, los cuales no eran solo historias para niños, sino narraciones complejas dignas de estudio. Mientras que la versión de Disney y sus enanos representaban para Tolkien un abaratamiento. Tolkien veía en los enanos de Blancanieves de Disney una burla de las raíces culturales y mitológicos de la historia. Todo para ganar dinero, según él. Esto lo podemos ver en una carta de 1964 a una fan, la señorita J.L. Curry, calificando a Disney como simplemente un tramposo. Por su parte, el creador de las crónicas de Narnia, Lewis, encontró cosas bellas en la película, desde los paisajes hasta los animales, pero tenía el mismo disgusto que Tolkien respecto a los enanos y la opinión del productor. Tanto Lewis como Tolkien veían en los enanos de Disney una burda simplificación excesiva de un concepto que consideraban precioso, es decir, el concepto de los cuentos de hadas. Ahora bien, esta apropiación de los cuentos, por parte de empresas que se suben ahora a la ola de los mal llamados progresistas, resulta tan contradictorio como ridículo. En el caso de Disney, desfigurando un cuento universal con raíces germanas por nuevas versiones comerciales que eliminan dos cosas importantes. Por un lado, en ese afán de ser inclusivos, rehusan el comportamiento simbólico y cultural a una cuestión meramente estética. En el caso de los enanos, ¿quién dice que se trata de humanos con un problema en su desarrollo? Algo de la historia real dice que hay mucho más detrás del cuento. Volvemos nuevamente a lo mismo en este punto. Están juzgando en base a lo estético. Se juzga a un cuento por lo visual. Y bajo este panorama, no es de extrañar que dentro de la misma agenda encontremos temas como la autopercepción. Por otro lado, cuando se los dota a los personajes de cuentos de hadas con elementos posmodernos, tales como el empoderamiento o temas de diversidad sexual dentro de lo políticamente correcto, les estamos extirpando en favor de una minoría ofendida sus arquetipos y símbolos. La simpleza de los cuentos no es casual, pues esa aparente simpleza responde a un pulido de transmisión oral, que se fue perfeccionando de generación en generación. De allí que los personajes de cuentos de hadas parezcan simples o ingenuos, menos humanos que los mitos, pero su representación es más simbólica, como demostró Mary Louise von Franz, para que el oyente de forma inconsciente identifique el arquetipo con mayor facilidad, siendo el arquetipo en términos de Carl Gustav Jung patrones de imágenes y símbolos recurrentes, que aparecen bajo diversas formas en todas las culturas y tienen una vertiente que se hereda de generación en generación. Ahora, si ya en el siglo pasado, académicos y renombrados autores de literatura fantástica veían simplificación en las historias de la gran pantalla, ¿qué podemos esperar actualmente de sus frutos y resultado de las mismas versiones anteriormente ya reducidas? En una sociedad atomizada, cansada y simplista que no está dispuesta a profundizar como la que tenemos hoy en día, no es sorpresa que lo que ayer fuera motivo de disfrute colectivo, hoy siempre termine ofendiendo a alguien.
Cabría preguntarse entonces qué tan válidos son estos caprichos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en lo sucedido con el Super Mario Odyssey, el juego con el que Nintendo llegó para que muchas personas estrenaran su Switch. En la carátula del juego se podía ver a Mario vestido con un sombrero mexicano, poncho, guitarra, como buen mariachi, y un entorno que reflejaba un tributo a la cultura del país latino. Lo que sucedió fue que a raíz de las críticas señalaron a Nintendo que caía en el terreno de la apropiación cultural. La empresa decidió retirar al Mario mexicano. Ahora, lo increíble del asunto es que estas críticas provenían en la mayoría de los casos de Estados Unidos y no de México, puesto que en México, a través de las redes sociales y foros, mostraron su indignación contra quienes decían defenderlos, ya que los mexicanos estaban sumamente alegres hasta el momento de por fin poder ver a Mario representado de esa forma. Algo similar y más reciente ocurrió con la empresa Toei y el anuncio de Kamen Rider Review, que reveló a sus personajes inspirados en los mariachis mexicanos, y no faltaron las críticas de la misma tribuna, mientras que los mexicanos replicaron que no veían problema alguno. Pero, ¿saben qué es lo más loco de todo esto? Que cuando realmente hay un reclamo legítimo sobre apropiación cultural, no solo es ignorado, sino que es reducido a declaraciones tóxicas o racistas, como está sucediendo actualmente por aquellos que reclaman justamente el legado Tolkien a la empresa Amazon por la vergonzosa producción de Los Anillos del Poder, obra del propio Tolkien y que está siendo actualmente distorsionada y de la que hablaremos en un próximo video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Ten en cuenta que próximamente voy a estar subiendo un video donde vamos a estar hablando sobre los Anillos del Poder y cómo se está distorsionando la obra del profesor Tolkien.